Ya dividimos todo, anunció mi hijo Marco, con los brazos cruzados y esa mirada fría que nunca pensé ver dirigida hacia mí. Estábamos en la sala de mi propia casa, rodeados de abogados y papeles esparcidos sobre la mesa de roble que Roberto y yo compramos hace 30 años. No fuiste incluida por una razón, mamá, continuó, mientras Gabriela, su esposa, sonreía a su lado con esa satisfacción venenosa que siempre ocultaba detrás de sus palabras dulces. Mis otros dos hijos, Miguel y Viviana, permanecían en silencio, mirando hacia otro lado como si no pudieran sostener mi mirada. El aire se volvió espeso, casi imposible de respirar. Sentí que las paredes se cerraban sobre mí. Pero entonces, el doctor Uriel Mendoza, el abogado de la familia, frunció el ceño mientras revisaba unos documentos en su maletín. «Esperen un momento», dijo con voz grave, y el silencio que siguió fue tan profundo que podía escuchar los latidos de mi propio corazón. «Hay algo que no está bien aquí». Levantó la vista hacia Marco, luego hacia mí, y sus siguientes palabras cayeron como un rayo en medio de la tormenta. «Señora Antonella, su nombre es el único que aparece en el testamento de su esposo. Usted hereda los $5 millones. Todo el patrimonio es suyo». La sala quedó en un silencio mortal. Los rostros de mis hijos pasaron del triunfo a la incredulidad en cuestión de segundos. Marco abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Gabriela palideció como si hubiera visto un fantasma. Si alguna vez has sentido que tu mundo se derrumba y se reconstruye en el mismo instante, si alguna vez te han hecho sentir invisible en tu propia vida solo para descubrir que eras la única que importaba, entonces entenderás lo que viví ese día. Pero déjenme contarles cómo llegué hasta ese momento, porque esta historia comienza mucho antes, en los días en que todavía creía que el amor de una madre era suficiente para mantener unida a una familia. Roberto y yo nos conocimos cuando yo tenía 24 años. Él trabajaba en construcción, un hombre humilde que apenas tenía para comer pero que soñaba con construir un imperio. Yo era maestra de escuela primaria, ganaba poco pero amaba mi trabajo. Nos casamos en una ceremonia sencilla, con apenas 20 invitados, y comenzamos nuestra vida en un apartamento de 2 habitaciones en el centro de la ciudad. No teníamos nada, pero teníamos todo. Roberto trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer, y yo lo esperaba cada noche con la cena lista, escuchando sus sueños, sus planes, animándolo cuando el cansancio lo vencía. 2 años después nació Marco, nuestro primer hijo. Fue el día más feliz de nuestras vidas. Renuncié a mi trabajo para cuidarlo. Roberto insistió en que yo me quedara en casa, que él proveería para nosotros. Y así fue. Poco a poco, con sacrificio y determinación, Roberto comenzó a crecer. De obrero pasó a capataz, luego compró su primera propiedad para renovar y vender. El negocio prosperó. Llegaron Miguel y Viviana, y nuestra familia se completó. Yo era feliz siendo madre, siendo esposa. Nunca me importó no tener una carrera profesional fuera de casa porque mi carrera era mi familia. Cada comida preparada con amor, cada rodilla curada, cada tarea escolar revisada, cada noche en vela cuando algún estaba enfermo, eso era mi trabajo, y lo hacía con devoción absoluta. Roberto se convirtió en un empresario exitoso. Compraba propiedades, las renovaba, las vendía o las alquilaba. Su negocio de bienes raíces creció hasta convertirse en una empresa sólida. Nos mudamos a una casa más grande, luego a una mansión en el mejor barrio de la ciudad. Los niños fueron a las mejores escuelas, tuvieron todo lo que necesitaban y más. Pero yo seguía siendo la misma Antonella de siempre. Nunca me dejé llevar por el dinero. Seguía cocinando, limpiando, cuidando de mi familia. Roberto me ofrecía empleadas, choferes, pero yo solo aceptaba ayuda para la limpieza profunda. El resto lo hacía yo, porque era mi forma de demostrar amor. Los niños crecieron rodeados de comodidades que Roberto y yo nunca tuvimos. Marco estudió administración de empresas en una universidad privada. Miguel se graduó en ingeniería. Viviana estudió diseño de interiores. Les pagamos todo, cada matrícula, cada libro, cada capricho. Nunca les pedimos nada a cambio. Solo queríamos que fueran felices, que tuvieran las oportunidades que nosotros no tuvimos. Pero algo cambió en ellos con el tiempo. Especialmente en Marco. Cuando Marco se casó con Gabriela, yo intenté recibirla con los brazos abiertos. Era una mujer hermosa, elegante, pero había algo en sus ojos que me inquietaba. Venía de una familia adinerada que había perdido su fortuna, y parecía resentida con el mundo por ello.
Desde el principio, noté cómo miraba nuestra casa, nuestras cosas, como si estuviera calculando, inventariando. Roberto también lo notó. Esa mujer solo ve dólares, me dijo una noche. Pero Marco estaba enamorado, o eso creíamos, y no quisimos interferir. Los hijos tienen que cometer sus propios errores, aprender sus propias lecciones. Gabriela comenzó a envenenar a Marco lentamente. Comentarios sutiles sobre cómo yo nunca había trabajado, sobre cómo era fácil ser ama de casa con dinero, sobre cómo Roberto se había sacrificado solo para construir el imperio familiar. Como si mis 48 años de dedicación no valieran nada. Marco empezó a cambiar. Se volvió distante, crítico. Cuestionaba las decisiones de Roberto en el negocio, quería más control, más poder. Roberto lo puso a trabajar en la empresa, le dio responsabilidades, pero Marco siempre quería más. Miguel y Viviana también formaron sus familias. Miguel se casó con una mujer dulce llamada Andrea, y Viviana con un hombre trabajador llamado Abner. Ellos eran diferentes a Marco y Gabriela, más humildes, más agradecidos. Pero la influencia de Marco era fuerte, y poco a poco comenzó a sembrar dudas en ellos también. Los almuerzos familiares se volvieron tensos. Gabriela hacía comentarios sobre mi ropa, sobre mi forma de hablar, sobre mis anticuadas costumbres. Marco la respaldaba con risas y asentimientos. Yo intentaba ignorarlo, sonreír, mantener la paz. Roberto se enfurecía cada vez más con esa actitud, pero yo le pedía calma. Son nuestros hijos, le decía. Tienen que madurar. Pero Roberto veía algo que yo me negaba a ver. Veía la codicia creciendo en los ojos de Marco, la forma en que Gabriela calculaba cada cosa que teníamos, cómo comenzaban a preguntar sobre herencias, sobre testamentos, sobre quién se quedaría con que cuando nosotros ya no estuviéramos. Antonella, me dijo Roberto 6 meses antes de morir, tengo que arreglar algunos asuntos legales. No le di importancia. Pensé que eran cosas del negocio, papeles de la empresa. Nunca imaginé lo que realmente estaba haciendo. Mi esposo enfermó de repente. Un infarto masivo que lo dejó en cuidados intensivos durante 2 semanas. Yo no me moví de su lado ni un solo segundo. Dormía en una silla junto a su cama, le hablaba, le rogaba que no me dejara. Los niños visitaban, sí, pero nunca se quedaban más de 1 hora. Siempre tenían excusas, compromisos, cosas que hacer. Solo yo estuve ahí cada minuto, sosteniendo su mano, recordándole todos nuestros años juntos, pidiéndole que luchara. Roberto mejoró temporalmente. Volvimos a casa, pero él ya no era el mismo. Estaba débil, cansado. Los médicos dijeron que su corazón estaba muy dañado, que debía evitar el estrés. Yo me convertí en su enfermera, su compañera constante. Lo cuidé con la misma devoción con la que había cuidado a nuestros hijos cuando eran bebés. Una noche, pocas semanas antes de su muerte, escuché voces en su estudio. Era tarde, pasada la medianoche. Me acerqué y reconocí la voz de Marco. Estaba discutiendo con su padre sobre el testamento, sobre la herencia, exigiendo saber cuánto le correspondería. Roberto le respondió con voz firme: todo lo que tengo se lo debo al apoyo de tu madre. Ella sacrificó su vida por esta familia. Marco salió furioso del estudio esa noche. No se despidió de mí. Apenas me miró. Y en sus ojos vi algo que me rompió el corazón: resentimiento puro. Resentimiento hacia mí, su propia madre. Roberto murió 3 meses después, en una madrugada tranquila de abril. Yo estaba a su lado, sosteniendo su mano como había hecho durante 48 años. Sus últimas palabras fueron para mí: perdóname por lo que viene, mi amor. Pero confía en mí. Siempre te protegeré. No entendí qué quiso decir. Pensé que eran las palabras confusas de un hombre que se despedía. Lloré sobre su pecho hasta que las enfermeras me apartaron suavemente. El funeral fue elegante, como Roberto lo hubiera querido. Cientos de personas llegaron a dar el pésame, socios de negocios, empleados, amigos de décadas. Yo estaba vestida de negro, con un vestido gris oscuro que Roberto me había regalado años atrás. Me mantuve firme durante toda la ceremonia, recibiendo abrazos y condolencias, siendo la viuda fuerte que todos esperaban que fuera. Pero noté algo extraño. Marco, Gabriela, Miguel y Viviana se mantenían apartados, formando su propio grupo. Hablaban en voz baja, se pasaban papeles,
hacían llamadas telefónicas. Cuando intenté acercarme, las conversaciones se detenían abruptamente. No es nada, mamá, decía Marco con una sonrisa forzada. Solo asuntos de la empresa que papá dejó pendientes. Yo quería creerle. Necesitaba creerle. Acababa de perder al amor de mi vida y no podía soportar la idea de que mis hijos me estuvieran ocultando algo. Así que asentí, regresé a recibir más condolencias, y traté de ignorar esa sensación de inquietud que crecía en mi pecho. Los días siguientes al funeral fueron un infierno silencioso. La casa se sentía vacía sin Roberto. Cada rincón me recordaba a él, cada objeto guardaba una memoria. Me despertaba por las noches esperando encontrarlo a mi lado, y la realidad me golpeaba de nuevo. Estaba sola. Mis hijos apenas me llamaban. Cuando lo hacían, las conversaciones eran breves, distantes. ¿Cómo estás, mamá? Bien, hijo. Me alegro. Tengo que colgar, estoy ocupado. Y el silencio volvía a devorarme. 2 semanas después del funeral, recibí una llamada de Marco. Mamá, necesitamos reunirnos todos. Hay asuntos importantes que resolver sobre la herencia de papá. Sentí un alivio inmenso. Por fin mis hijos se preocupaban por mí, por cómo manejaríamos todo sin Roberto. Claro, hijo. ¿Cuándo quieres que nos veamos? Este sábado a las 3 de la tarde. En tu casa. Algo en su tono me pareció raro, demasiado formal, demasiado frío. Pero lo atribuí al dolor del duelo. Todos procesamos la muerte de manera diferente. Pasé los siguientes días limpiando la casa, preparando todo para la reunión familiar. Cociné los platillos favoritos de mis hijos. Horneé el pastel de chocolate que tanto le gustaba a Marco cuando era niño. Quería que sintieran el calor del hogar, que recordaran que seguíamos siendo una familia a pesar de la pérdida de Roberto. Puse flores frescas en cada habitación. Saqué las fotografías familiares que guardábamos en álbumes. Necesitaba que esa tarde nos reconectara. El sábado llegó y con él una sensación extraña en el estómago. Me vestí con cuidado. Elegí un conjunto color crema que Roberto siempre decía que me hacía ver radiante. Me maquillé ligeramente. Me peiné. Quería verme bien para mis hijos, demostrarles que aunque estaba devastada por dentro, seguía siendo fuerte. A las 3 en punto sonó el timbre. Abrí la puerta esperando ver a mis 3 hijos con sus familias, listos para un encuentro íntimo y reconfortante. Pero lo que vi me dejó helada. Marco y Gabriela entraron primero, seguidos de 2 hombres trajeados que no conocía. Miguel y Viviana llegaron detrás, pero ninguno me saludó con el abrazo cálido que esperaba. Solo asentimientos breves, miradas que evitaban la mía. Mamá, ellos son los abogados de la familia, dijo Marco señalando a los 2 hombres. Están aquí para ayudarnos a resolver los asuntos legales de papá. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Abogados? ¿Por qué necesitábamos abogados? Roberto siempre manejó todo con el doctor Uriel Mendoza, el abogado de confianza que nos acompañaba desde hacía 20 años. ¿Dónde estaba él? ¿Y el doctor Mendoza? Pregunté con voz temblorosa. Gabriela soltó una risa breve, casi despectiva. Decidimos contratar representación nueva. Alguien más actualizado. La forma en que lo dijo, con ese tono condescendiente, me hizo sentir pequeña, insignificante. Pero tragué saliva y los invité a pasar. Nos sentamos en la sala, esa sala donde habíamos celebrado tantas navidades, tantos cumpleaños, tantos momentos felices. Ahora se sentía como una sala de juicio. Los abogados abrieron sus maletines y sacaron montañas de documentos. Marco se sentó frente a mí, con Gabriela a su lado como una sombra venenosa. Miguel y Viviana se ubicaron en los extremos, como si quisieran desaparecer. Bien, mamá, comenzó Marco con un tono que jamás le había escuchado, un tono de superioridad absoluta. Hemos estado revisando todos los bienes que papá dejó. La empresa, las propiedades, las inversiones, las cuentas bancarias. Es mucho dinero, mucho patrimonio que administrar. Asentí, esperando que continuara. Mi corazón latía con fuerza, pero todavía no entendía hacia dónde iba todo esto. Hemos decidido dividir todo equitativamente entre nosotros 3, continuó, señalándose a sí mismo, a Miguel y a Viviana. La empresa quedará bajo mi dirección, por supuesto.
Las propiedades las repartiremos según el valor de mercado. Las inversiones las dividiremos en partes iguales. Hablaba como si estuviera en una junta de negocios, no como si estuviera frente a su madre recién enviudada. Pero lo que vino después fue el golpe que me quitó el aire de los pulmones. No fuiste incluida por una razón, mamá, dijo mirándome directamente a los ojos, sin un ápice de emoción. El mundo se detuvo. Las palabras resonaron en mis oídos como si las hubiera dicho en cámara lenta. ¿No fui incluida? ¿En la herencia de mi propio esposo? ¿En el patrimonio que él y yo construimos juntos durante casi medio siglo? ¿Qué? Fue lo único que pude articular. Mi voz sonó rota, débil. Gabriela se inclinó hacia adelante, con esa sonrisa que tanto odiaba. Antonella, seamos realistas. Tú nunca trabajaste. Nunca aportaste nada económico a la familia. Todo lo construyó Roberto. Él fue quien trabajó, quien invirtió, quien tomó los riesgos. Tú solo estuviste en casa. Sentí como si me hubieran abofeteado. ¿Nunca aporté nada? ¿48 años de mi vida dedicados a esa familia no valían nada? ¿Las noches sin dormir cuidando niños enfermos? ¿Las comidas preparadas con amor? ¿El apoyo incondicional a Roberto en cada decisión, en cada momento difícil? ¿Todo eso no era ningún aporte? Además, continuó Marco, ya tienes 72 años. No necesitas mucho para vivir. Hemos decidido darte una mensualidad de $2,000. Es más que suficiente para alguien de tu edad. Puedes alquilar un apartamento pequeño, vivir tranquila tus últimos años. Hablaba de mí como si ya estuviera muerta, como si fuera una carga de la que había que deshacerse de la manera más económica posible. Miguel finalmente habló, con voz apagada. Mamá, es lo mejor para todos. La empresa necesita capital, hay inversiones que hacer. No podemos tener el dinero atado en... Se detuvo, pero yo completé la frase en mi mente, en una anciana inútil. Viviana permanecía en silencio, retorciendo las manos en su regazo, incapaz de mirarme. Al menos ella parecía incómoda con toda esta situación. Pero su silencio era complicidad. Su falta de defensa era traición. Ustedes no pueden decidir eso, dije intentando sonar firme, aunque mi voz temblaba. El testamento de su padre. Marco me interrumpió con una risa seca. El testamento que conoces es viejo, mamá. Papá hizo modificaciones poco antes de morir. Y en esas modificaciones dejó muy claro que la empresa y los bienes debían pasar a sus hijos. A nosotros. Los que trabajamos, los que construiremos el legado de la familia Romero. Uno de los abogados, un hombre delgado de lentes gruesos, comenzó a leer documentos con voz monótona. Hablaba de cláusulas, de porcentajes, de divisiones de activos. Yo no entendía nada. Las palabras se mezclaban en mi cabeza. Solo podía pensar en Roberto, en cómo me había prometido que siempre me protegería. ¿Cómo pudo dejarme en esta situación? ¿Cómo pudo abandonarme así? Esta casa también será vendida, anunció Gabriela mirando alrededor con esos ojos calculadores. Vale aproximadamente $1,200,000. El dinero se dividirá entre los 3 herederos. Tienes 30 días para mudarte, Antonella. Me llamó por mi nombre, no mamá, no suegra. Solo Antonella, como si fuera una inquilina atrasada en el pago. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. Esta era mi casa. La casa donde crié a mis hijos, donde amé a mi esposo, donde construí cada recuerdo de mi vida adulta. Y me estaban echando como si fuera basura. Me puse de pie con las piernas temblando. Las lágrimas comenzaban a nublar mi vista, pero me negué a llorarlas frente a ellos. No les daría esa satisfacción. Necesito un momento, dije con voz quebrada, y caminé hacia la cocina dejándolos en la sala. Escuché risas apagadas, murmullos de satisfacción. Gabriela dijo algo sobre ya era hora de que entendiera su lugar. En la cocina, me aferré al borde del lavabo intentando respirar. Mi reflejo en la ventana me mostraba a una mujer destruida, con 72 años de vida dedicados a una familia que ahora la descartaba como un mueble viejo. ¿Cómo habían llegado a esto? ¿En qué momento mis hijos se convirtieron en estas personas crueles, codiciosas, ingratas? Recordé cuando Marco era pequeño y se enfermó de neumonía. Pasé 5 noches sin dormir a su lado, rezando,
limpiando su frente con paños húmedos, alimentándolo con cuchara cuando apenas podía tragar. Roberto trabajaba y yo era su mundo entero en esos momentos de enfermedad. Cuando finalmente mejoró, me abrazó y me dijo: «Eres la mejor mamá del mundo». ¿Dónde estaba ese niño ahora? ¿Qué le había pasado? Recordé cuando Miguel tuvo su primer desamor a los 16 años. Lloró en mis brazos durante horas mientras yo le acariciaba el cabello y le decía que todo estaría bien, que encontraría el amor verdadero. Roberto estaba en un viaje de negocios y yo fui quien lo consoló, quien lo ayudó a sanar. ¿Cómo podía ese mismo Miguel estar ahora sentado en mi sala, permitiendo que me destruyeran? Recordé cuando Viviana se casó y yo pasé 6 meses ayudándola a planear cada detalle de su boda. Elegimos juntas el vestido, las flores, el menú. Yo pagué la mitad de todo con mis ahorros personales, dinero que Roberto me daba mensualmente y que yo guardaba con cuidado. Le di $20,000 para que tuviera la boda de sus sueños. Y ahora ni siquiera podía defenderme. Respiré profundo y regresé a la sala. Tenía que mantener la compostura, tenía que entender completamente qué estaba pasando antes de reaccionar. «Quiero ver ese testamento», dije con la voz más firme que pude reunir. Marco sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. «No te preocupes por esos detalles técnicos, mamá. Solo confía en nosotros. Somos tus hijos, nunca te haríamos daño». La hipocresía de esas palabras fue como un cuchillo en mi corazón. ¿Nunca me harían daño? ¿Qué era esto entonces? Gabriela continuó revisando papeles con uno de los abogados, discutiendo valores de propiedades como si estuvieran en una subasta. «La casa de la playa vale 800,000, dijo señalando una fotografía. «Yo la quiero. Marco puede quedarse con el edificio de apartamentos del centro». Hablaban de las propiedades que Roberto y yo compramos juntos, lugares donde pasamos veranos felices, donde hicimos recuerdos familiares. Y los repartían como si fueran cartas de un juego. Miguel finalmente mostró algo de humanidad. ¿Y mamá? ¿Dónde va a vivir mamá? Gabriela lo miró con desdén. «Ya lo dijimos, Miguel. Con los $2,000 mensuales puede alquilar algo cómodo. Hay muchos apartamentos pequeños disponibles. Hasta puede conseguir compañeras de cuarto si quiere ahorrar». La idea de que yo, Antonella Romero, que había vivido en una mansión de 6 habitaciones, terminara compartiendo apartamento con extrañas a mis 72 años era tan absurda que casi me da risa. Pero no era gracioso. Era una pesadilla. «No voy a aceptar esto», dije finalmente con voz temblorosa pero decidida. «Voy a contactar al doctor Mendoza. Él conoce todos los asuntos legales de su padre. Él me dirá la verdad». Marco se puso de pie bruscamente, su rostro se endureció. «El doctor Mendoza ya no trabaja para esta familia. Lo despedimos. Y si intentas contactarlo o causar problemas, mamá, las cosas se pondrán muy difíciles para ti». ¿Me estaba amenazando? ¿Mi propio hijo me estaba amenazando? ¿Difíciles de qué manera?, pregunté sintiendo el miedo trepar por mi columna. Gabriela se acercó, su perfume caro invadiendo mi espacio personal. «Antonella, eres una mujer mayor. Sería terrible que la gente empezara a cuestionar tu salud mental. Sería lamentable que tuviéramos que internarte en algún lugar para tu propia protección». La amenaza era clara como el agua. Si me resistía, si luchaba, me declararían incapaz mentalmente. Me encerrarían y tomarían control total de todo. Mi respiración se aceleró. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Estaba sola, vulnerable, y ellos lo sabían. Los siguientes días fueron una tortura psicológica calculada. Marco comenzó a llevar a expertos a mi casa sin aviso previo. Un tasador que medía las habitaciones y tomaba fotografías. Un agente de bienes raíces que recorría la propiedad hablando de potencial de mercado. Incluso trajeron a un psiquiatra, un hombre de aspecto severo que intentó hacerme un examen de rutina para asegurar que estaba manejando bien el duelo. Me negué a hablar con él. Cerré la puerta de mi habitación y no salí hasta que se fueron. Pero escuché sus voces en el pasillo. «Muestra signos claros de depresión severa», decía el psiquiatra. «Podría necesitar intervención». Estaban construyendo un caso contra mí, documentando cada momento de debilidad para usarlo en mi contra. Dejé de comer. Bajé casi 10 kilos en 2 semanas. No podía dormir.
Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro frío de Marco diciéndome que no fui incluida por una razón. Veía a Gabriela sonriendo mientras planeaba vender mi casa. Veía a Miguel y Viviana mirando hacia otro lado, demasiado cobardes para defenderme pero lo suficientemente cómplices para beneficiarse de mi destrucción. Una tarde, mientras revisaba viejas fotografías intentando encontrar consuelo en los recuerdos, encontré una caja en el armario de Roberto. Una caja de madera con un candado pequeño. Nunca la había visto antes. Busqué la llave por toda la habitación hasta que la encontré escondida dentro de uno de sus libros favoritos. Mis manos temblaban mientras la abría. Dentro había cartas. Decenas de cartas escritas a mano por Roberto. La primera estaba dirigida a mí. Mi querida Antonella, si estás leyendo esto es porque ya no estoy contigo. Perdóname por no haberte preparado mejor, pero necesitaba protegerte de una manera que solo entenderás pronto. Nuestros hijos han cambiado, mi amor. Los escuché hace 6 meses planeando cómo dividirse todo una vez que yo muriera. Hablaban de ti como si fueras un obstáculo, una molestia. Gabriela le dijo a Marco que debían encontrar la forma de dejarte con lo mínimo, que tú no merecías nada porque nunca trabajaste. Escuchar eso me rompió el corazón. Las lágrimas caían sobre el papel mientras seguía leyendo. Así que tomé medidas, mi amor. Cambié el testamento. Todo, absolutamente todo, está a tu nombre. La empresa, las propiedades, las inversiones, las cuentas bancarias. Los $5 millones son tuyos. Nada para ellos. 0. Si quieren algo, tendrán que ganárselo demostrando que son dignos de llamarse tus hijos. El doctor Mendoza tiene todos los documentos. Confía en él, confía en mí. Te amo eternamente, Roberto. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. ¿Era posible? ¿Roberto realmente había hecho eso? Seguí revisando la caja y encontré más documentos. Copias de conversaciones grabadas, transcripciones de mensajes de texto entre Marco y Gabriela donde planeaban cada detalle de cómo manejarme después de la muerte de Roberto. Había incluso un video. Con manos temblorosas inserté la memoria USB en mi laptop. La imagen de Roberto apareció en la pantalla, sentado en su estudio, con aspecto cansado pero determinado. Antonella, mi amor, si ves esto es porque nuestros hijos intentaron hacer exactamente lo que temía. Quiero que sepas que cada decisión que tomé la tomé pensando en ti. Mereces todo lo que tenemos porque lo construimos juntos. Tu sacrificio, tu amor, tu dedicación valieron tanto o más que cualquier negocio que yo hice. Los abogados que Marco contrató no tienen ningún poder. El único testamento válido es el que está registrado ante el doctor Mendoza. Ve con él, muéstrale esta carta, y él te explicará todo. Lucha, mi amor. No dejes que te destruyan. Demuéstrales quién es realmente Antonella Romero. Esa noche no dormí ni un segundo. Me quedé sentada en la cama de Roberto abrazando esa caja de madera como si fuera un tesoro sagrado, porque eso era exactamente lo que contenía, la verdad. Mi esposo me había protegido incluso después de muerto. Había visto la traición venir y había actuado. Pero ahora yo tenía que decidir qué hacer con esa información. Por un momento consideré simplemente aparecer ante Marco con los documentos, gritarles la verdad en sus caras, verlos desmoronarse. Pero algo me detuvo. Una voz en mi cabeza, tal vez la de Roberto, me dijo que esperara. Que necesitaba un plan. Ellos habían planeado esto durante meses, tal vez años. Yo no podía simplemente reaccionar emocionalmente. A la mañana siguiente, me obligué a comer algo. Necesitaba recuperar fuerzas. Necesitaba pensar con claridad. Revisé nuevamente todos los documentos en la caja. Había grabaciones de audio de conversaciones entre Marco y Gabriela donde discutían cómo manejar a la vieja una vez que Roberto muriera. En una de ellas, Gabriela decía, 2.000 al mes es demasiado generoso. Con 1.500 tiene suficiente. Así nos quedan más dividendos. Escuchar eso me revolvió el estómago. No era solo sobre el dinero. Era sobre cuánto desprecio sentían hacia mí. Cuánto me habían desvalorizado. Gabriela continuaba en esa grabación. Tu madre es una mantenida que nunca aportó nada. Si Roberto no la hubiera conocido, probablemente seguiría siendo una maestra pobre toda su vida. Le hicimos un favor dejándola vivir esta vida de lujo. Marco reía.
Mi hijo reía mientras su esposa me insultaba. Y luego dijo algo que me heló la sangre. Cuando finalmente se muera, venderemos todo lo que tenga y nos repartiremos eso también. Con suerte no durará mucho. Ya tiene 72 años. Estaban esperando que yo muriera, planeando mi funeral antes de que siquiera hubiera superado el de mi esposo. Había más. Mensajes de texto entre los 3 hermanos. Miguel escribía: ¿están seguros de esto? Me siento mal por mamá. Y Marco respondía: Miguel, crece. Esto es negocio. Mamá tuvo una vida fácil gracias a papá. Ahora nos toca a nosotros. Viviana había escrito: ¿y si se enoja y nos corta de su vida? Marco contestaba: mejor. Así no tenemos que fingir que nos importa en las fiestas. Cada palabra era una puñalada. Pero también era combustible. Combustible para el fuego que comenzaba a crecer dentro de mí. Ya no era solo dolor lo que sentía. Era indignación. Era rabia. Una rabia justa, limpia, que me daba claridad por primera vez en semanas. Llamé al doctor Uriel Mendoza desde un teléfono público. No podía arriesgarme a que Marco monitoreara mis llamadas, y después de todo lo que había descubierto, nada me parecía imposible. El doctor Mendoza contestó al tercer timbrazo. Señora Antonella, dijo con voz cálida que me hizo querer llorar de alivio. He estado esperando su llamada. ¿Usted sabía? Pregunté con voz temblorosa. ¿Sabía lo que Roberto hizo? Hubo una pausa larga. Sí, señora. Don Roberto vino a mi oficina hace 6 meses. Estaba muy alterado. Me mostró grabaciones de sus hijos planeando cómo dividirse todo después de su muerte. Me pidió que redactara un nuevo testamento dejándola a usted como única heredera de todo su patrimonio. Me hizo jurar que no le diría nada hasta después de su fallecimiento. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero mi voz se mantuvo firme. Marco dice que me despidieron, que ya no representa a la familia. El doctor Mendoza soltó una risa amarga. Marco no tiene ningún poder para despedirme, señora Antonella. Yo represento el patrimonio de don Roberto, y según su testamento válido y legal, usted es la dueña de todo. Marco no tiene autoridad sobre nada. Necesito verlo, dije. Necesito saber exactamente cuál es mi posición legal. Venga mañana a mi oficina. 10 de la mañana. Y señora Antonella, traiga los documentos que don Roberto le dejó. Los necesitaremos. ¿Cómo sabía él sobre los documentos? Don Roberto me dijo exactamente dónde los escondería. Me dijo que usted los encontraría cuando estuviera lista. Y por su llamada, veo que llegó ese momento. Esa noche, Marco apareció en mi casa sin avisar. Usó su llave, la que yo debería haberle quitado pero que en mi ingenuidad todavía le dejaba tener. Entró como si fuera el dueño del lugar, lo cual era irónico considerando lo que yo ahora sabía. Mamá, vine a hablar contigo, dijo con tono conciliador que no me engañó ni un segundo. ¿Sobre qué? Pregunté manteniéndome distante. Él se sentó en el sillón favorito de Roberto, ese donde su padre pasaba las tardes leyendo el periódico. Ver a Marco ahí me enfureció, pero no lo demostré. Sé que todo esto ha sido difícil para ti, comenzó con voz suave, actuando. Gabriela cree que fui muy duro contigo el otro día. Tal vez podamos aumentar tu mensualidad a $3,000. ¿Qué te parece? $1,000 más. Como si eso compensara robarme mi vida entera. ¿Y a cambio de qué? Pregunté conociendo la respuesta. Marco sonrió, esa sonrisa que alguna vez fue encantadora pero que ahora solo veía como calculadora. Solo necesitamos que firmes algunos papeles. Transferencias de propiedades, documentos de la empresa. Formalidades legales. Nada importante. Nada importante, repetí. ¿Cómo firmar mi vida entera hacia ustedes? Su sonrisa vaciló. Mamá, no seas dramática. Papá hubiera querido que la empresa continuara, que prosperara. Yo puedo hacer eso. Tú solo disfrutarías tu jubilación sin preocupaciones. ¿Jubilación de qué? Exploté finalmente. ¿De ser tu madre? ¿De haberte criado? ¿De haber sacrificado mi vida entera por esta familia? Marco se puso de pie, su máscara de hijo preocupado cayéndose. Sacrificaste tu vida, repitió con sarcasmo. Viviste en mansiones,
viajaste por el mundo, tuviste todo lo que quisiste. No me vengas con ese cuento de mártir. Papá trabajó. Tú solo gastaste. Sus palabras fueron como veneno inyectado directamente en mi corazón. Pero yo ya no era la mujer quebrada de hace unos días. Sal de mi casa, dije con voz fría. Marco se rió. ¿Tu casa? Mamá, esto ya no es tu casa. En 2 semanas tendrás que estar fuera de aquí. Úsalas para ir aceptando la realidad. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo. Y otra cosa. Si se te ocurre hacer algo estúpido, como intentar contactar al viejo Mendoza o causar problemas legales, tenemos documentación médica que prueba que no estás bien de la cabeza. ¿Entendiste? Cerró la puerta con fuerza dejándome temblando de rabia. Pero esta vez no era rabia impotente. Era rabia con dirección, con propósito. Subí a mi habitación y saqué la caja de Roberto. Revisé cada documento, cada grabación, cada prueba. Y entonces encontré algo que había pasado por alto antes. Una carpeta manila con la etiqueta Plan B. Dentro había un documento notariado donde Roberto detallaba no solo el Nuevo Testamento, sino también una serie de cláusulas específicas. Si los hijos intentaban declarar a Antonella incompetente mentalmente, perderían automáticamente cualquier derecho a reclamar herencia futura. Si intentaban tomar control de propiedades antes de la lectura oficial del testamento, serían procesados por fraude. Roberto había pensado en todo. Pero había más. Roberto había documentado cada aporte financiero que yo había hecho a la familia a lo largo de los años. Los $20,000 que le di a Viviana para su boda. Los $30,000 que le presté a Marco para su primer carro. Los $15,000 que le di a Miguel para el enganche de su casa. Todo documentado, con fechas, recibos, contratos firmados. Préstamos que nunca me devolvieron, que ellos consideraban regalos pero que legalmente eran deudas. Y finalmente, en el fondo de la carpeta, había una carta más. Antonella, si llegaste hasta aquí significa que nuestros hijos mostraron su verdadera cara. Significa que intentaron destruirte como temía que harían. Ahora debes tomar una decisión. El doctor Mendoza tiene instrucciones de hacer pública la lectura del testamento exactamente 3 semanas después de mi funeral. Esa será tu oportunidad. Puedes aparecer ahí, enfrentarlos con la verdad frente a testigos, o puedes dejar que Mendoza lo maneje discretamente. La elección es tuya. Pero mi amor, si decides enfrentarlos, hazlo con la frente en alto. Demuéstrales que Antonella Romero nunca fue débil. Solo fue amorosa. Y ellos confundieron amor con debilidad. Fue su error, no el tuyo. La mañana de la lectura del testamento amaneció con un cielo gris que parecía reflejar la tormenta que estaba por desatarse. Me levanté temprano, más temprano de lo que había dormido en semanas. Por primera vez desde la muerte de Roberto, me sentía con un propósito. Me duché con calma, dejando que el agua caliente relajara cada músculo tenso de mi cuerpo. Elegí mi ropa cuidadosamente. Un traje sastre color marfil que Roberto me había comprado para nuestro aniversario número 45, zapatos de tacón medio, y las perlas que él me regaló cuando nació Marco. Quería verme impecable, digna, inquebrantable. Me maquillé con más cuidado del que había puesto en meses. Cada trazo de delineador era un acto de guerra silenciosa. Cada toque de labial era armadura. Me recogí el cabello en un moño elegante y me miré al espejo. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la viuda destrozada que había llorado sobre el ataúd de su esposo. Era una guerrera preparándose para la batalla más importante de su vida. El doctor Mendoza me había llamado la noche anterior para confirmar los detalles. La lectura será a las 3 de la tarde en mi oficina. Sus hijos creen que es solo una formalidad, que van a escuchar la división de bienes que ellos ya decidieron. No saben que yo tengo el testamento real. Antonella, ¿está lista para esto? Una vez que crucemos esa puerta, no hay vuelta atrás. Le había respondido con voz firme. Estuve lista desde el momento en que mi hijo me dijo que no fui incluida por una razón. Llegué a la oficina del doctor Mendoza 15 minutos antes de la hora acordada. Él me recibió personalmente, tomando mis manos entre las suyas con calidez paternal. Señora Antonella, está hermosa. Don Roberto estaría muy orgulloso de verla así. Sus palabras me dieron fuerzas. Me llevó a su oficina privada donde repasamos todo una última vez. Los documentos estaban ordenados en carpetas color café,
cada uno etiquetado meticulosamente. Cuando sus hijos lleguen, actuarán como si esto fuera su territorio, me advirtió el doctor Mendoza. Van a intentar intimidarla, hacerla sentir pequeña. Pero recuerde, usted tiene todo el poder aquí. El testamento es irrefutable. Está registrado, notariado y testificado por 3 testigos independientes. No hay forma legal de impugnarlo. Asentí, sintiendo como la determinación se solidificaba en mi pecho como acero. A las 3 en punto exactas, escuché voces en la recepción. Marco llegaba con Gabriela, sus voces sonaban alegres, confiadas. Miguel y Viviana lo seguían en silencio. Escuché a la secretaria indicarles que pasaran a la sala de juntas. El doctor Mendoza me miró. Es hora. Me puse de pie, alicé mi traje, y caminé hacia mi destino. La sala de juntas era amplia, con una mesa larga de madera oscura rodeada de sillas de cuero. Marco y Gabriela ya estaban sentados en las cabeceras, como si fueran los dueños del lugar. Miguel y Viviana se ubicaron a los lados. Cuando entré, el silencio fue instantáneo y pesado. Marco me miró con una mezcla de sorpresa y molestia. ¿Qué haces aquí, mamá? Esto es para los herederos. Antes de que pudiera responder, el doctor Mendoza entró detrás de mí con su maletín. Buenos días a todos. Gracias por venir. Y Marco, tu madre está aquí porque tiene todo el derecho de estarlo. De hecho, su presencia es obligatoria para este procedimiento. Marco intercambió una mirada con Gabriela. Nosotros contratamos otros abogados. Usted ya no representa a esta familia. El doctor Mendoza sonrió con esa calma que solo da la certeza absoluta. Tú no tienes autoridad para contratar ni despedir a nadie, Marco. Yo represento el patrimonio de Roberto Romero y, por extensión, a su heredera legal. Ahora, si todos pueden tomar asiento, procederemos con la lectura oficial del testamento. Gabriela se rió con desdén. Esto es ridículo. Ya sabemos lo que dice el testamento. Ya hicimos todos los arreglos. Entonces no tendrás problema en escuchar la versión oficial, respondió el doctor Mendoza sin inmutarse. Abrió su maletín y sacó un documento grueso encuadernado en cuero verde oscuro. El sello notarial brillaba bajo las luces fluorescentes. Este es el último testamento y voluntad de Roberto Enrique Romero, redactado el 15 de marzo del presente año, 6 meses antes de su fallecimiento. Marco se enderezó bruscamente en su silla. Eso no puede ser. El testamento que nosotros tenemos es de hace 5 años. El doctor Mendoza lo miró directamente. El documento que ustedes tienen es obsoleto. Fue revocado y reemplazado por este nuevo testamento que tengo en mis manos. Procedo con la lectura. Hubo un momento de silencio tenso. Podía ver las ruedas girando en la cabeza de Marco, tratando de entender qué estaba pasando. Adelante, dijo finalmente con voz controlada pero tensa. El doctor Mendoza se aclaró la garganta y comenzó a leer. Yo, Roberto Enrique Romero, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro este documento como mi última voluntad. Primero, quiero expresar que cada decisión aquí contenida fue tomada después de una cuidadosa consideración y con plena conciencia de sus implicaciones. La habitación estaba tan silenciosa que podía escuchar mi propia respiración. El doctor Mendoza continuó. A lo largo de mi vida construí un patrimonio considerable. Pero nada de eso hubiera sido posible sin el apoyo incondicional, el amor infinito y el sacrificio constante de mi esposa, Antonella María Romero. Ella fue mi socia en todo, aunque nunca llevó el título oficial. Fue mi consejera, mi fortaleza, mi razón para trabajar cada día. Gabriela resopló, pero el doctor Mendoza la silenció con una mirada. Por lo tanto, declaro lo siguiente: dejo la totalidad de mi patrimonio, incluyendo pero no limitándose a todas las propiedades inmobiliarias, cuentas bancarias, inversiones, acciones de la empresa Romero Bienes Raíces, vehículos y cualquier otro activo a mi nombre, a mi esposa Antonella María Romero. Las palabras cayeron como bombas en la habitación. Marco se puso de pie tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás. Eso es imposible. Él no haría eso. Gabriela estaba pálida, sus manos aferrándose al borde de la mesa. Miguel tenía los ojos muy abiertos, en shock. Viviana comenzó a llorar en silencio. Dejen que termine, ordenó el doctor Mendoza con voz autoritaria.
En cuanto a mis hijos Marco, Miguel y Viviana, les dejo el siguiente mensaje. Los amé desde el momento en que nacieron. Les di todo lo que estuvo en mi poder darles. Educación, oportunidades, amor incondicional. Pero en los últimos meses de mi vida descubrí que ese amor no fue correspondido de la misma manera. El doctor Mendoza hizo una pausa, dejando que las palabras penetraran. Escuché sus conversaciones sobre cómo dividirse mis bienes antes de que yo hubiera muerto siquiera. Escuché cómo hablaban de su madre, mi esposa, como si fuera una carga de la que debían deshacerse. Escuché planes para dejarla con lo mínimo, para quitarle su hogar, para tratarla como si 48 años de dedicación no valieran nada. Marco intentó interrumpir, pero el doctor Mendoza levantó la mano. Por lo tanto, mis hijos no heredan ningún bien material de mi parte. Si Antonella, en su infinita bondad que yo no merezco que ella tenga hacia ustedes, decide compartir algo con ustedes, esa será su decisión. Pero yo no les dejo nada. Ni un solo dólar. Ni una sola propiedad. Nada. Tal vez así aprendan el valor real de las cosas. Esto es una locura, gritó Gabriela. Él no estaba en sus cabales. Estaba enfermo. Impugnaremos esto. El doctor Mendoza sacó más documentos de su maletín. El testamento fue redactado 6 meses antes de su muerte, cuando Roberto gozaba de perfecta salud mental. Tengo aquí certificados médicos de 3 doctores diferentes confirmando su capacidad mental. Tengo grabaciones de video donde explica sus razones. Y tengo testimonios de 3 testigos independientes que estuvieron presentes durante la firma. Puso todo sobre la mesa, un arsenal de evidencia irrefutable. Pero eso no es todo, continuó con voz cada vez más firme. Don Roberto también documentó todas las conversaciones que escuchó de ustedes. Las grabaciones donde planean cómo manejar a la vieja. Los mensajes de texto donde calculan cuánto tiempo más vivirá su madre. Las conversaciones donde deciden que $2,000 mensuales son demasiado generosos para la mujer que los crió. Pulsó un botón en la laptop que había traído y las voces de Marco y Gabriela llenaron la sala. Tu madre es una mantenida que nunca aportó nada, decía la voz de Gabriela en la grabación. Cuando finalmente se muera, venderemos todo lo que tenga, respondía Marco con una risa que ahora sonaba monstruosa en el silencio de la sala. Miguel se puso de pie tambaleándose, su rostro había perdido todo el color. Papá nos grabó. Dios mío, papá nos grabó. Su voz sonaba rota, llena de horror al darse cuenta de la magnitud de su traición. Viviana lloraba abiertamente ahora, sus sollozos llenando los espacios entre las palabras venenosas que seguían saliendo de los altavoces. El doctor Mendoza dejó que la grabación continuara por 2 minutos más. Cada segundo era una puñalada de verdad que no podía negar ni esconder. Cuando finalmente detuvo la grabación, el silencio que siguió fue ensordecedor. Marco estaba de pie junto a la ventana, sus manos temblaban de rabia o miedo, tal vez ambas cosas. Gabriela miraba fijamente la mesa, su máscara de superioridad completamente desintegrada. Hay más, dijo el doctor Mendoza sacando otra carpeta. Mensajes de texto entre los 3 hermanos. Emails discutiendo estrategias para declarar incompetente a su madre. Documentos donde falsificaron información sobre su estado mental. Puso fotografías sobre la mesa, capturas de pantalla ampliadas de conversaciones que ellos creyeron privadas. Marco escribiendo, si la vieja se resiste, tengo un psiquiatra que por $5,000 firma lo que sea. Gabriela respondiendo, perfecto. La encerramos en un asilo y tomamos control total mediante una orden judicial. Miguel preguntando, ¿no es eso ilegal? Y Marco contestando, solo si nos descubren. Conspiración para cometer fraude, dijo el doctor Mendoza con voz fría. Intento de apropiación ilegal de bienes. Falsificación de documentos médicos. Cada uno de estos actos es un delito grave. Don Roberto recopiló toda esta evidencia no solo para proteger a su esposa, sino también para asegurarse de que si ustedes intentaban algo, habría consecuencias legales reales. Sacó otro documento, este con un sello oficial rojo. Esta es una orden de restricción preventiva. Si cualquiera de ustedes se acerca a la señora Antonella con intenciones amenazantes, si intentan contactarla para intimidarla, o si hacen cualquier movimiento para perjudicarla, serán arrestados inmediatamente. Marco finalmente explotó. Ella lo manipuló. Esa maldita lo envenenó contra nosotros.
Papá nunca habría hecho esto por su cuenta. Sus palabras destilaban veneno, pero ya no me afectaban. Yo permanecía sentada con la espalda recta, las manos cruzadas sobre mi regazo, mirándolo con una calma que nunca supe que poseía. El doctor Mendoza golpeó la mesa con su puño. Suficiente. No toleraré que le faltes el respeto a tu madre en mi presencia. Tu padre tomó estas decisiones solo, después de escuchar con sus propios oídos la crueldad de la que son capaces. Presionó otro botón y la imagen de Roberto apareció en la pantalla proyectada en la pared. Mi esposo, mi amor, grabado 3 semanas antes de su muerte. Se veía cansado, enfermo, pero sus ojos ardían con determinación. Si están viendo esto, comenzó Roberto en el video, es porque intentaron hacer exactamente lo que temía. Su voz llenó la sala como un fantasma que regresaba a impartir justicia. Marco, Miguel, Viviana, son mis hijos y siempre los amaré. Pero el amor no significa ser ciego ante sus fallas. Los escuché planeando cómo deshacerse de su madre como si fuera basura. La mujer que dejó su carrera para criarlos. La mujer que pasó noches sin dormir cuando estaban enfermos. La mujer que sacrificó sus sueños para que ustedes pudieran perseguir los suyos. Roberto tosió en la pantalla, claramente debilitado, pero continuó con voz firme. Antonella nunca trabajó fuera de casa, es cierto. ¿Saben por qué? Porque yo se lo pedí. Porque quería que nuestros hijos tuvieran una madre presente. Porque valoraba su rol en nuestra familia más que cualquier salario que pudiera haber ganado. Y ella aceptó, sacrificando su independencia económica, confiando en que yo la cuidaría. Confiando en que ustedes, sus hijos, la respetarían. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero no hice ningún esfuerzo por ocultarlas. Ver a Roberto defender mi valor, explicar lo que yo nunca pude articular, era catártico y desgarrador al mismo tiempo. Cada peso que gané fue posible porque ella sostenía nuestro hogar, continuó Roberto. Mientras yo cerraba negocios, ella criaba a nuestros hijos con valores que claramente olvidaron. Mientras yo viajaba construyendo el imperio que ahora codician, ella mantenía unida a nuestra familia. Fue mi socia en todo sentido real, aunque ningún documento legal la nombrara como tal. Hasta ahora. Roberto se inclinó hacia la cámara, sus ojos mirando directamente como si pudiera ver a través del tiempo. Marco, te di todo. La mejor educación, oportunidades en mi empresa, mi guía constante. Y tú me pagaste con traición. Gabriela, nunca fuiste bienvenida realmente en esta familia. Intenté darte el beneficio de la duda, pero desde el principio vi tu codicia. Miguel, Viviana, ustedes son más débiles que malvados. Se dejaron llevar por Marco. Pero la complicidad es tan grave como la iniciativa. La imagen de Roberto se detuvo por un momento mientras él recuperaba el aliento. Por eso, todo es para Antonella. Ella decidirá qué hacer con nuestro patrimonio. Si quiere compartirlo con ustedes a pesar de todo, esa será su decisión y la respetaré desde donde esté. Pero yo no les doy nada. Tienen que ganarse su perdón, demostrar que son dignos de llamarse sus hijos. Y francamente, después de lo que hicieron, dudo que lo logren. El video terminó con Roberto mirando a la cámara con tristeza infinita. Te amo, Antonella. Perdóname por no haber sido más fuerte en vida para defenderte mejor. Pero en la muerte, me aseguraré de que nunca estés desprotegida. La pantalla se puso negra y el silencio fue absoluto. Nadie se movió, nadie habló. Era como si el fantasma de Roberto todavía estuviera en la sala, juzgándolos con su mirada. Finalmente, Viviana rompió el silencio con un grito ahogado. Mamá, lo siento. Lo siento tanto. Se levantó de su silla e intentó acercarse a mí, pero yo levanté la mano deteniéndola. No, dije con voz tranquila pero firme. Todavía no, Viviana. Las disculpas no borran las acciones. Miguel tenía la cabeza entre las manos, sus hombros temblaban. Teníamos que haber sido mejores, murmuraba una y otra vez. Papá tenía razón. Teníamos que haber sido mejores. Pero Marco no mostraba arrepentimiento. Solo furia contenida que hacía que sus mandíbulas se tensaran y sus puños se apretaran. Esto no termina aquí, dijo con voz baja y amenazante. Impugnaremos el testamento. Encontraremos abogados mejores. Demostraremos que él estaba enfermo, confundido, manipulado.
El doctor Mendoza se rió sin humor. Inténtalo. Marco, tengo aquí los nombres de los 3 mejores bufetes de abogados de la ciudad. Todos rechazaron tomar tu caso porque les mostré la evidencia. Ningún abogado respetable tocará esto. El testamento es hermético. Las pruebas son irrefutables. Y si insistes en causar problemas, tengo instrucciones de tu padre de presentar cargos criminales por intento de fraude. Sacó otro documento, este con membrete de la fiscalía. Esta es una denuncia preliminar ya preparada. Solo necesita mi firma para activarse. ¿Realmente quieres ir por ese camino? Gabriela finalmente habló, su voz era un siseo venenoso. Esto es una pesadilla. Todo estaba planeado perfectamente y esta estúpida. Me miró con odio puro. Arruinaste todo. Era solo un obstáculo que debíamos remover y ahora nos quedamos sin nada. Su honestidad brutal era casi refrescante. Al menos ya no fingía. Te odio, escupió las palabras. Siempre te odié. Con tu actitud de mártir, tu falsa humildad, tu forma de hacer que todos te vieran como una santa. Eres patética. Me puse de pie lentamente, cada movimiento deliberado y controlado. Caminé hacia Gabriela hasta quedar frente a ella, nuestros rostros separados por apenas medio metro. Gabriela, dije con voz suave pero cargada de acero, vivirás el resto de tu vida sabiendo que tu codicia te costó $5 millones. Cada vez que veas a Marco, recordarás que por tu veneno perdieron todo. Esa será tu prisión. No necesito odiarte. Tu propia conciencia será suficiente castigo. Me di la vuelta hacia mis hijos. Marco, Miguel, Viviana. Son mis hijos y eso nunca cambiará. Pero ahora mismo, no los reconozco. No reconozco en qué se convirtieron. Mi voz se quebró ligeramente, pero continué. Roberto les dio una última oportunidad de redimirse. Demostrar que todavía existe algo bueno en ustedes. Ahora depende de ustedes si la toman o no. Marco me miró con una mezcla de odio y algo que podría haber sido dolor. ¿Y qué se supone que hagamos ahora? ¿Arrastrarnos? ¿Rogar? ¿Convertirnos en tus mascotas esperando las migajas que decidas darnos? Me acerqué a él, mi hijo mayor, el niño que alguna vez fue mi orgullo. Se supone que deben aprender, Marco. Aprender el valor real de las cosas. Aprender que el dinero no es lo más importante. Aprender que la familia se construye con amor, no con cálculos de herencia. Salí de esa oficina con la cabeza en alto, dejando atrás a 3 hijos atónitos y una nuera envenenada de odio. El doctor Mendoza me acompañó hasta mi auto, cargando el maletín con todos los documentos que ahora me pertenecían. Señora Antonella, me dijo antes de que subiera al vehículo, lo que viene ahora puede ser más difícil que lo que acaba de vivir. Ellos no se rendirán fácilmente. Lo miré a los ojos y asentí. Lo sé. Pero Roberto me dio las herramientas para defenderme. Y esta vez, no retrocederé. Los siguientes días fueron una vorágine de emociones contradictorias. Por un lado, sentía un alivio inmenso al saber que Roberto me había protegido, que no estaba sola, que tenía razón al sentir que algo estaba mal. Por otro lado, el dolor de la traición de mis hijos me desgarraba por dentro. Eran las 2 de la madrugada y yo seguía despierta, mirando el techo de mi habitación, preguntándome en qué momento todo se había descompuesto tanto. El primer ataque llegó 2 días después de la lectura del testamento. Una publicación en redes sociales apareció en el perfil de Gabriela. Una fotografía mía de hace 20 años, cuando aún tenía el cabello completamente negro y la piel sin arrugas, con un texto que decía: cuando una mujer manipula a un hombre enfermo para quedarse con todo lo que él construyó con su esfuerzo. Cuando los hijos que lo cuidaron durante años son despojados de su herencia por una manipuladora. La justicia real vendrá. La publicación se volvió viral en cuestión de horas. Los comentarios eran brutales. Personas que no me conocían, que nunca habían escuchado mi versión de la historia, me llamaban aprovechadora, interesada, manipuladora. Gabriela había tejido una narrativa perfecta, la viuda codiciosa que envenenó la mente de su esposo moribundo contra sus propios hijos. Compartió fotografías de Marco, Miguel y Viviana trabajando arduamente en la empresa familiar, aunque yo sabía que Marco apenas aparecía 2 veces por semana y los otros 2 ni siquiera trabajaban ahí. Creó una historia de hijos dedicados despojados injustamente por una madrastra malvada, aunque yo era su madre biológica.
Mi teléfono comenzó a recibir llamadas de números desconocidos. Mensajes de odio, amenazas veladas, insultos que me hacían temblar. Vieja ladrona, devuélveles lo que es de ellos. Ojalá te mueras pronto y tus hijos recuperen lo suyo. Manipuladora asquerosa, el infierno te espera. Cada mensaje era un golpe, pero algo en mí se había endurecido. Ya no era la Antonella que lloraba en silencio. Era la mujer que Roberto había creído que podía ser. Llamé al doctor Mendoza. Están difamándome públicamente. ¿Qué puedo hacer? Su respuesta fue inmediata. Podemos demandar por difamación y calumnias. Tengo todos los recursos legales listos. Pero señora Antonella, esto va a escalar antes de mejorar. Está preparada para la guerra. Cerré los ojos y pensé en Roberto, en su video, en sus palabras pidiéndome que fuera fuerte. Estoy preparada, respondí con voz firme. La demanda por difamación fue presentada 2 días después. Gabriela, Marco, Miguel y Viviana fueron notificados formalmente. Pedíamos $500,000 por daños a mi reputación y un cese inmediato de todas las publicaciones difamatorias. La respuesta de Marco llegó esa misma noche, no a través de abogados, sino directamente a mi puerta. Golpeó con tanta fuerza que pensé que la rompería. Cuando abrí, su rostro estaba rojo de furia. ¿Nos vas a demandar ahora? A tus propios hijos, gritó sin siquiera saludar. Detrás de él, alcancé a ver un auto donde Gabriela esperaba, observando la escena como un buitre. Me están difamando públicamente, respondí manteniendo la calma. Están destruyendo mi nombre con mentiras. ¿Qué esperaban que hiciera? Marco se rió con amargura. ¿Tu nombre? ¿Qué nombre, mamá? Eres una don nadie. La única razón por la que alguien te conoce es porque te casaste con papá. Sin él, no eres nada. Sus palabras deberían haberme destruido, pero en lugar de eso, algo dentro de mí se endureció aún más. Tienes razón en algo, dije mirándolo fijamente. Me casé con tu padre. Y juntos construimos una vida, una familia, un legado. Pero tú, Marco, ¿qué has construido por tu cuenta? Todo lo que tienes, todo lo que eres, te lo dimos nosotros. Y míralo cómo lo usas, para atacar a tu propia madre. Su mano se levantó y por un momento pensé que me golpearía. Pero se detuvo, respirando con dificultad. Retirarás esa demanda, dijo con voz baja y amenazante. O te arrepentirás. Cerré la puerta en su cara sin decir otra palabra. Mis manos temblaban pero no de miedo, sino de adrenalina. Llamé inmediatamente a la policía reportando la amenaza. También llamé al doctor Mendoza, quien me aconsejó instalar cámaras de seguridad en toda la casa. No podemos subestimar hasta dónde son capaces de llegar, me advirtió. Al día siguiente, un equipo instaló 6 cámaras cubriendo cada ángulo de la propiedad. También contraté seguridad privada para que patrullara la zona durante las noches. La respuesta de Gabriela a la demanda fue escalar la guerra mediática. Dio una entrevista en un programa de televisión local, llorando frente a las cámaras, hablando de cómo la familia había sido destrozada por la codicia. Describió a Roberto como un hombre confundido en sus últimos días, fácilmente manipulable. Me pintó como una mujer fría que lo había aislado de sus hijos, que había controlado cada aspecto de su vida. Era mentira tras mentira, pero estaba tan bien actuado que incluso yo casi le creo por un segundo. El programa se tituló Madre o Monstruo, la batalla por una herencia millonaria. Me mostraron en fotografías viejas, siempre seria, siempre en segundo plano, y usaron eso como evidencia de mi supuesta naturaleza calculadora. Mostraron a Marco, Miguel y Viviana llorando, hablando de cómo su padre había sido su héroe y cómo ahora lo habían perdido junto con su herencia. La narrativa era poderosa porque apelaba a las emociones básicas. Hijos leales traicionados por una madre codiciosa. Recibí cientos de mensajes de odio después de ese programa. Mi buzón de correo se llenó de cartas amenazantes. Alguien pintó ladrona en la puerta de mi casa con spray rojo. Tuve que limpiarla a las 3 de la madrugada, sollozando mientras frotaba las letras que parecían escritas con sangre. Las cámaras de seguridad capturaron a 2 jóvenes haciéndolo, probablemente contratados por Marco. El doctor Mendoza usó ese video como evidencia adicional en nuestra demanda. Pero la peor traición llegó una semana después. Viviana publicó una carta abierta en su perfil de redes sociales. A mi madre,
Comenzaba. Crecí creyendo que eras una mujer buena, sacrificada, amorosa. Pero ahora veo que todo fue una actuación. Manipulaste a papá cuando estaba más vulnerable. Nos robaste lo que él quería que tuviéramos. Y lo peor es que no muestras ni un ápice de remordimiento. Espero que puedas vivir con tu conciencia, porque yo no puedo vivir con la imagen de lo que realmente eres. Leer esas palabras de mi hija, mi única hija, la niña que había cargado en mis brazos, que había consolado en sus peores momentos, fue como recibir una puñalada directa al corazón. Viviana siempre había sido la más sensible, la más empática. Pensé que ella al menos entendería, que ella me defendería. Pero Marco la había convencido, o la presión familiar la había quebrado, o tal vez el dinero era más importante que su madre. Sea cual fuera la razón, dolió más que cualquier cosa que Marco o Gabriela hubieran dicho. Esa noche, saqué una vieja caja de zapatos donde guardaba cartas y dibujos que mis hijos me habían hecho cuando eran pequeños. Encontré uno de Viviana, hecho cuando tenía 7 años. Era un dibujo de las dos tomadas de la mano bajo un sol amarillo. Arriba decía con letra temblorosa: mi mamá es la mejor del mundo. La amo más que a las estrellas. Lloré sosteniendo ese papel, preguntándome dónde se había perdido esa niña, en qué momento el amor se había convertido en resentimiento. Pero entre las lágrimas, también encontré algo más en esa caja. Una carta que Roberto me había escrito en nuestro aniversario número 30. Antonella, mi amor eterno, han pasado 30 años desde que te convertiste en mi esposa y cada día te amo más que el anterior. Eres la razón por la que me levanto cada mañana. Los hijos que criamos, la vida que construimos, todo es gracias a ti. Prometo protegerte siempre, en esta vida y en la que venga después. Tuyo por la eternidad, Roberto. Leyendo esas palabras, sentí una claridad renovada. Roberto me había protegido. Me había dado las armas para defenderme. Ahora dependía de mí honrar su memoria usando esas armas sabiamente. Al día siguiente, contraté a una firma de relaciones públicas. Necesito contar mi versión de la historia, les dije. Pero no quiero lágrimas falsas ni dramas televisivos. Quiero dignidad, verdad y justicia. Prepararon una estrategia completa. Entrevistas en medios serios, documentación de todas las mentiras de Gabriela, testimonios de personas que conocían realmente a Roberto y a mí. La primera entrevista fue con un periodista respetado, conocido por su integridad y profundidad. Me senté frente a las cámaras vestida con sencillez, sin maquillaje excesivo, sin joyas ostentosas. Solo yo, mi verdad y las pruebas que Roberto había dejado. Señora Antonella, comenzó el periodista con voz calmada, su familia la ha acusado públicamente de manipular a su difunto esposo. ¿Qué tiene que decir al respecto? Respiré profundo y comencé a hablar. Mi esposo Roberto no fue manipulado por nadie. Fue un hombre brillante, fuerte y consciente hasta su último día. Las decisiones que tomó las tomó él solo, después de descubrir que nuestros hijos planeaban despojarme de todo una vez que él muriera. Hubo silencio. ¿Puede probar eso?, preguntó el periodista. Asentí y el doctor Mendoza, presente en el estudio, comenzó a reproducir las grabaciones. Las voces de Marco y Gabriela llenaron el set televisivo. Sus palabras crueles, sus cálculos fríos, su desprecio hacia mí quedaron expuestos ante millones de televidentes. El rostro del periodista cambió gradualmente de escéptico a horrorizado. Cuando terminó la reproducción, me miró con ojos diferentes. «Esto es extraordinario», murmuró. «Sus hijos saben que estas grabaciones existen». «Ahora sí», respondí con calma. Las escucharon durante la lectura del testamento. Y en lugar de mostrar arrepentimiento, escalaron sus ataques contra mí. La entrevista duró 45 minutos. Mostré las cartas de Roberto, los documentos notariados, las pruebas médicas que demostraban su plena capacidad mental. Hablé de 48 años de matrimonio, de sacrificios mutuos, de amor real. No lloré, no supliqué comprensión. Solo presenté hechos, evidencia irrefutable de la verdad. Al final, el periodista me preguntó, ¿qué quiere lograr con todo esto? Miré directamente a la cámara, sabiendo que Marco, Gabriela, Miguel y Viviana estarían viendo. Quiero que la verdad sea conocida. Y quiero que mis hijos entiendan que las acciones tienen consecuencias. El impacto fue inmediato y devastador para ellos.
Las redes sociales, que habían sido mi verdugo, se convirtieron en mi defensora. Los comentarios bajo las publicaciones de Gabriela cambiaron de pobre familia a qué hijos tan ingratos. La carta de Viviana fue compartida miles de veces, pero ahora con críticas furiosas hacia ella. ¿Cómo puedes traicionar a tu madre así?, escribían. Tu padre te vio exactamente como eres. Marco intentó dar su propia entrevista para contrarrestar el daño, pero ningún programa respetable lo aceptó. Los únicos que le abrieron las puertas fueron programas de chismes amarillistas donde lucía desesperado y poco creíble. Durante esa entrevista, Marco afirmó que las grabaciones eran falsificadas, que yo había pagado actores para crear evidencia falsa. Pero el doctor Mendoza ya había anticipado esa táctica. Presentó análisis forenses de las grabaciones realizados por 3 laboratorios independientes, todos confirmando su autenticidad. También mostró los metadatos de las grabaciones, fechas y horas que coincidían perfectamente con las llamadas telefónicas registradas en los estados de cuenta. Marco quedó expuesto como mentiroso ante el público. La demanda por difamación avanzó rápidamente. El juez, después de revisar toda la evidencia, falló a mi favor ordenando a Gabriela, Marco, Miguel y Viviana pagar $300,000 en daños, eliminar todas las publicaciones difamatorias y emitir una disculpa pública. Además, impuso una orden de restricción. No podían hablar públicamente sobre mí o el testamento sin enfrentar cargos por desacato. La victoria legal fue importante, pero la verdadera victoria fue ver cómo la verdad finalmente salía a la luz. Pero el golpe más duro para ellos vino cuando comencé a ejercer mis derechos como dueña de la empresa Romero Bienes Raíces. Marco había estado administrándola durante años, pero ahora yo era la propietaria legal. Contraté auditores externos para revisar todas las transacciones de los últimos 5 años. Lo que encontraron fue alarmante. Marco había estado desviando fondos, pagándose bonos exorbitantes no autorizados, usando dinero de la empresa para gastos personales. En total, había robado más de $400,000. Presenté los hallazgos ante la junta directiva y destituí a Marco inmediatamente. También presenté cargos criminales por malversación de fondos. La policía llegó a su casa una mañana de jueves, esposándolo frente a sus vecinos mientras Gabriela gritaba histéricamente. Las imágenes aparecieron en las noticias esa misma noche. Mi hijo, el hombre que me había llamado inútil y parásita, siendo arrestado por robar a la empresa que su padre construyó con honestidad y trabajo duro. Miguel y Viviana me contactaron después del arresto de Marco. Viviana llegó a mi casa llorando, pidiendo hablar conmigo. Por primera vez en meses, abrí la puerta a uno de mis hijos. Estaba demacrada, ojerosa, había perdido peso. Mamá, sollozó cayendo de rodillas frente a mí. Perdóname. Perdóname por todo. Tenías razón. Marco nos manipuló, nos envenenó contra ti. Yo no quería, pero tuve miedo de quedarme sola, de ser la única que te defendiera. La miré largo rato, esta hija que me había traicionado públicamente, que había escrito esa carta cruel. Una parte de mí quería abrazarla, perdonarla inmediatamente. Pero otra parte, la parte que Roberto había fortalecido con su último acto de amor, sabía que el perdón no podía ser tan fácil. Viviana, dije con voz suave pero firme, tus disculpas llegan después de que perdiste. Llegan después de que Marco fue arrestado y te diste cuenta de que no hay dinero que recuperar. Habrías venido si él todavía tuviera poder. Ella lloró más fuerte, incapaz de responder porque ambas sabíamos la verdad. Miguel llamó por teléfono. Su voz sonaba rota, avergonzada. Mamá, no espero que me perdones. Solo quiero que sepas que lo siento. Papá tenía razón sobre todo. Fuimos egoístas, crueles, indignos de ser tus hijos. No te pido dinero ni nada material. Solo quiero que sepas que me arrepiento profundamente. Colgué sin responder. No porque no quisiera perdonarlos eventualmente, sino porque necesitaban entender que las palabras sin acciones no significaban nada. 6 meses después de la lectura del testamento, me senté en el balcón de mi casa viendo el amanecer con una taza de café caliente entre mis manos. La tormenta había pasado, dejando tras de sí un paisaje completamente transformado. Marco enfrentaba cargos criminales y había perdido todo el respeto que alguna vez tuvo en el mundo de los negocios. Gabriela había pedido el divorcio, huyendo como la rata que siempre fue cuando el barco comenzó a hundirse. Miguel y Viviana vivían con la vergüenza de sus acciones,
intentando reconstruir sus vidas lejos del escándalo. Y yo, Antonella Romero, seguía de pie, más fuerte de lo que nunca imaginé posible. Había tomado control de la empresa de Roberto y la estaba manejando con la ayuda de administradores competentes. Los números mostraban crecimiento por primera vez en 3 años. Sin Marco saboteando desde adentro, el negocio florecía. Pero más importante que el dinero era lo que había decidido hacer con él. Usando $2 millones del patrimonio, fundé la Casa Esperanza Romero, un refugio para mujeres mayores en situaciones vulnerables. Mujeres que, como yo, habían dedicado sus vidas a sus familias solo para ser abandonadas en su vejez. Mujeres que no tenían recursos, que habían sido desechadas, olvidadas. El refugio ofrecía vivienda digna, atención médica, programas educativos y sobre todo, respeto y dignidad. En la inauguración, con lágrimas en los ojos, dije: este lugar existe porque mi esposo me enseñó que el verdadero legado no son los números en una cuenta bancaria, sino las vidas que tocas con amor y justicia. Roberto hubiera estado orgulloso. Podía sentir su presencia en cada decisión que tomaba, en cada momento de fortaleza. La casa que Marco quería venderme la había convertido en el centro administrativo del refugio. Cada habitación donde alguna vez mis hijos jugaron ahora servía para ayudar a otras madres que habían sido traicionadas por los suyos. Era una forma de transformar el dolor en propósito, la traición en redención. Miguel fue el primero en demostrar un cambio real. 6 meses después de todo el escándalo, comenzó a trabajar como voluntario en Casa Esperanza. No me lo dijo directamente, simplemente apareció un sábado por la mañana ofreciendo sus servicios como ingeniero para reparar sistemas eléctricos y de plomería. Trabajó en silencio durante semanas, sin pedir reconocimiento ni perdón, solo demostrando con acciones que había entendido la lección. Una tarde, mientras él reparaba un calentador de agua, me acerqué. ¿Por qué estás aquí, Miguel?, le pregunté. Él me miró con ojos llenos de vergüenza y arrepentimiento sincero. Porque necesito hacer algo bueno, mamá. Necesito intentar ser el hombre que papá quería que fuera. No lo abracé ese día, pero asentí. Era un comienzo. Viviana tardó más tiempo, pero eventualmente también encontró su camino hacia la redención. Comenzó a dar clases gratuitas de diseño de interiores a las mujeres del refugio, enseñándoles habilidades que podían usar para generar ingresos. La vi trabajar con una señora de 68 años que había sido abandonada por sus hijos después de vender su casa para pagar las deudas de ellos. Viviana tenía lágrimas en los ojos mientras ayudaba a esa mujer a crear un pequeño negocio de decoración. Tal vez finalmente estaba viendo su propio reflejo en el dolor de otros. Marco nunca se disculpó. Cumplió 18 meses de cárcel por malversación de fondos y salió convertido en una sombra del hombre arrogante que había sido. Lo vi una vez, 6 meses después de su liberación, en un supermercado. Nuestras miradas se cruzaron. Él bajó la cabeza y se alejó rápidamente. No sentí satisfacción al verlo así, solo una profunda tristeza por lo que pudo haber sido y nunca fue. Era mi hijo, siempre lo sería, pero también era un extraño que había elegido la codicia sobre el amor. Una tarde de domingo, exactamente un año después de la muerte de Roberto, reuní a Miguel y Viviana en mi casa. Habían demostrado durante meses que su arrepentimiento era genuino, que habían aprendido el valor real de las cosas. Les mostré 2 carpetas. Su padre dejó estipulado que si alguno de ustedes demostraba un cambio verdadero, yo podía darles una segunda oportunidad. Abrí las carpetas revelando documentos de constitución de 2 fideicomisos. Les estoy transfiriendo $500,000 a cada uno. No es un regalo. Es un préstamo con interés cero que pagarán trabajando en Casa Esperanza durante los próximos 5 años. El dinero es para que rehagan sus vidas, pero bajo una condición: deben usarlo para construir algo honorable, algo que su padre estaría orgulloso de ver. Ambos lloraron. Viviana me abrazó susurrando gracias una y otra vez. Miguel simplemente asintió, incapaz de hablar, sus ojos rojos de emoción. No era el perdón completo, las heridas todavía estaban frescas, pero era un puente hacia la sanación. Roberto me había enseñado que el amor verdadero incluye límites, consecuencias y segundas oportunidades ganadas, no regaladas. Hoy, 3 años después de todo aquello, me siento en el mismo balcón viendo el mismo amanecer. Casa Esperanza ha ayudado a más de 200 mujeres a reconstruir sus vidas. Miguel y Viviana trabajan conmigo en la fundación,
redimidos pero conscientes de que el perdón total tomará tiempo. Marco vive en otra ciudad, trabajando en una oficina pequeña, alejado de todos nosotros. A veces me pregunto si algún día tocará mi puerta pidiendo perdón genuino. No lo sé. Pero si lo hace, estaré lista para escuchar. La empresa Romero Bienes Raíces ahora destina 20% de sus ganancias anuales a causas sociales. Roberto construyó un imperio con trabajo honesto, y yo me aseguré de que ese imperio tuviera un propósito más allá del dinero. Cada propiedad vendida, cada negocio cerrado, lleva su nombre y su legado de integridad. Pienso en Roberto cada día. A veces hablo con su fotografía, le cuento lo que estoy haciendo, le pido consejo en silencio. Y en los momentos más tranquilos, juro que puedo sentir su mano en mi hombro, su voz susurrando que está orgulloso de mí. Él me dio la oportunidad de demostrar mi fuerza cuando el mundo intentó quebrarme. Y descubrí que la mayor herencia que recibí no fueron los $5 millones, sino la certeza de mi propio valor. A mis 75 años, finalmente entiendo lo que Roberto intentó enseñarles a nuestros hijos y lo que tardé demasiado en aprender yo misma. El dinero se gana, se pierde, se recupera. Pero la dignidad, el respeto propio y la integridad son tesoros que una vez perdidos, pueden nunca regresar. Mis hijos lo aprendieron de la manera más difícil. Yo lo aprendí a través del amor de un hombre que me protegió incluso después de la muerte. Esta es mi historia. La historia de una mujer que fue invisible durante 48 años, no porque fuera débil, sino porque su fuerza se expresaba en formas que el mundo no valoraba. Hasta que tuvo que demostrar que el silencio no es debilidad, que la entrega no es servilismo, y que a veces, la venganza más dulce es simplemente vivir con dignidad mientras otros cargan con el peso de su propia traición. Y si alguien está pasando por algo similar, si te han hecho sentir invisible, inútil, recuerda esto: tu valor nunca dependió de que otros lo reconocieran. Siempre estuvo ahí, esperando el momento correcto para brillar.